Una madre y su hija desaparecieron durante lo que debía ser un simple recorrido por la selva amazónica, absorbidas por la jungla sin dejar rastro. Pero semanas después, durante una operación de búsqueda desesperada, su esposo encuentra algo desconcertante, un hallazgo que lo cambia todo. El aire cálido y húmedo del Amazonas se adhería a la piel de Michael Lewis como una segunda capa, mientras avanzaba con dificultad a través de la densa vegetación. Sus botas se hundían con cada paso en el suelo blando y el bastón que llevaba en su mano derecha le ayudaba a mantenerse en pie sobre el terreno irregular. La mochila a su espalda parecía ganar peso con cada hora, incrementando no solo la carga física, sino también la emocional. Habían pasado ya 9 semanas desde que su esposa Natalie y su hija Chloe, de apenas 10 años, desaparecieron durante lo que debía ser una excursión rutinaria por el río. 9 semanas de búsqueda incesante, noches sin dormir y una esperanza que se desvanecía día tras día. 2 policías colombianos iban delante de él, cortando la maleza con sus machetes. El oficial Juan Cárdenas, el más alto de los dos, se secó el sudor de la frente antes de volverse hacia Michael. «Señor Lewis, llevamos 4 horas buscando», dijo en inglés fluido, aunque con acento. «No hemos hallado nada distinto a lo que ya vimos en búsquedas anteriores». Michael asintió, sin detenerse. El segundo oficial, Andrés López, intercambió una mirada rápida con su compañero. «Tal vez sea momento de considerar volver», sugirió López con cautela. «Las condiciones no son seguras y anochecerá pronto». «Un poco más», pidió Michael con la voz áspera por el calor y la humedad. «Por favor». Cárdenas suspiró, pero no discutió. En lugar de eso, dijo lo que ambos oficiales seguramente pensaban, aunque habían evitado expresar hasta ahora. «Señor Lewis, entiendo por qué quiere seguir, pero tiene que comprender algo. Nadie sobrevive 9 semanas en esta selva sin los suministros adecuados ni conocimientos especializados. Hay demasiados riesgos, animales salvajes, fango profundo, tormentas repentinas. Hace 2 semanas encontramos la canoa de su familia. Y el daño que presentaba», agregó el oficial López, «indica que quedó atrapada en una corriente fuerte. Creemos que pudieron haber enfrentado una tormenta o haberse extraviado con el guía». Michael apretó la mandíbula. «Natalie es ingeniosa. Chloe es muy lista. Pueden haber hallado un refugio, encontrado ayuda, llegado a una comunidad». «Señor», intervino con tono medido el oficial Cárdenas, «sobrevivir tanto tiempo es extremadamente improbable, incluso para los expertos que conocen la selva». Un silencio pesado se formó entre los 3 mientras continuaban caminando. El incesante murmullo de la jungla llenaba el aire. Aves, insectos, el grito distante de los monos. Después de 20 minutos adicionales de caminata, el oficial López se detuvo bruscamente. «Este sector tiene historial de fauna peligrosa. Se han avistado jaguares frecuentemente por aquí. Deberíamos volver». Michael miró hacia el cielo. A través del espeso follaje se veían fragmentos de azul despejado. «El clima es bueno hoy. Deberíamos aprovecharlo. Tal vez podríamos avanzar unos kilómetros más o rodear esta zona y evitar el área de riesgo». Los oficiales se miraron. Finalmente Cárdenas asintió con reserva. «Seguiremos, pero con una condición. Si detectamos orina, heces de animales grandes o escuchamos sonidos sospechosos, nos retiramos sin discusión. ¿Entendido?» «Sí», respondió Michael rápidamente, decidido a no desaprovechar la oportunidad. Alteraron ligeramente el rumbo y siguieron avanzando. Mientras caminaban, López comenzó a relatar una historia que puso los nervios de Michael a flor de piel. Hace 3 años, un turista ignoró las advertencias y se adentró solo en esta misma sección. Lo único que recuperamos fue su cámara y parte de su mochila,
Un jaguar arrastró el resto. Michael sintió un escalofrío, pese al calor sofocante. Trató de no imaginar los detalles, pero una parte de su mente no podía evitar preguntarse si ese era el destino que había alcanzado a Natalie y Chloe. ¿Habían sido también víctimas de esta selva implacable? Se obligó a no creerlo, no sin pruebas. Mientras el relato del oficial López llegaba a su trágico final, algo en el entorno captó la atención de Michael. A su derecha, un gran árbol parcialmente cubierto por lianas tenía marcas inusuales en el tronco. A primera vista parecían arañazos, pero había algo extrañamente ordenado en ellos. «Esperen», llamó Michael, deteniéndose de golpe. «Miren ese árbol». Los oficiales se volvieron hacia donde él apuntaba. «Esas marcas no parecen de garras», dijo mientras se acercaba. «Parecen haber sido talladas por alguien». Rodeó el tronco, apartando las lianas. En el lado opuesto, visiblemente grabadas, había coordenadas seguidas por una letra N. «¡Miren esto!», exclamó emocionado. «Alguien dejó coordenadas aquí». Los oficiales se aproximaron. Cárdenas sacó su teléfono e ingresó las coordenadas. Michael notó un leve cambio en su expresión al ver el resultado. Rápidamente guardó el dispositivo. «No, es nada», dijo con desdén. «Estas marcas llevan aquí mucho tiempo. Las hemos visto en búsquedas anteriores. ¿Cierto, López?» El oficial López se aclaró la garganta. «Sí, eso creo». Michael frunció el ceño. «¿Están seguros?» «Parecen recientes». Pasó el dedo sobre los números. La madera debajo era más clara que la corteza y se sentía suave al tacto. «Y la letra N. El nombre de mi esposa es Natalie». «N puede ser cualquier cosa», respondió López. «Nicolás. Nadia, cualquier inicial. Estamos seguros de que esas marcas tienen bastante tiempo», añadió con firmeza Cárdenas. Michael no quedó convencido, pero decidió no insistir. Mientras los oficiales miraban en otra dirección, sacó su teléfono y tomó una foto de las coordenadas. Justo en ese momento, López se tensó, alzando la cabeza. «¿Lo sienten?», preguntó. «Hay olor». Jaguar Cárdenas asintió y su mano fue instintivamente hacia su arma. «Debemos regresar de inmediato». Michael no notó nada extraño, pero entonces vio en el suelo un fragmento de madera rota, afilado en uno de sus extremos, el tipo de instrumento improvisado que alguien podría usar para tallar en un árbol. Lo recogió discretamente y lo metió en su mochila. «¿Y qué hay de las coordenadas?», insistió, alcanzando a los oficiales mientras caminaban rápidamente. «Incluso si son antiguas, podrían haber sido vistas por mi esposa e hija. Podrían haber ido hacia allá». «Lo discutiremos en la estación», respondió secamente Cárdenas. «Ahora debemos regresar al bote con seguridad». El trayecto de regreso al río tomó 45 minutos. Un recorrido tenso en el que ambos oficiales mostraban una vigilancia inusualmente constante. Sus manos nunca se alejaban demasiado de sus armas, y sus ojos escaneaban la vegetación como si esperaran un ataque inminente. Cuando finalmente llegaron a la orilla, Michael sintió una mezcla de alivio y frustración. Subieron al bote que los aguardaba y el capitán encendió el motor, iniciando el regreso hacia San Gabriel. Mientras el bote se deslizaba por las aguas turbias, Michael sacó su teléfono y abrió la foto que había tomado de las coordenadas. Introdujo los números en un mapa en línea y observó que apuntaban a una ubicación remota en el departamento de Guaviare, cerca del río Baupés, una región boscosa y poco transitada. Estaba a punto de buscar más información sobre el área cuando el bote se inclinó repentinamente hacia un lado, haciéndolo perder el equilibrio. El oficial Cárdenas tropezó con él, y en medio de la confusión, el teléfono de Michael se resbaló de su mano y cayó al agua. «¡No!», gritó, viendo cómo su única conexión se hundía bajo la superficie. Sin pensarlo, se quitó la camisa y los zapatos,
y se lanzó al río. Aunque la corriente no era fuerte, el agua era turbia y escocía en los ojos. Con los pulmones ardiendo, logró ver el débil resplandor de la pantalla de su teléfono en el lecho fangoso. Extendió el brazo, lo recuperó y emergió con un jadeo, nadando de regreso al bote. Los oficiales lo ayudaron a subir y Michael se sentó empapado con su teléfono goteando agua. La pantalla seguía encendida, aunque dañada. Sabía que el agua era enemiga de los dispositivos electrónicos, así que rápidamente lo apagó, retiró la batería y trató de drenar el líquido. «Maldición», murmuró en voz baja, usando una palabra en español que había aprendido en su estadía. Sin su teléfono, se sentía más aislado que nunca. ¿Y si Natalie o Chloe intentaban contactarlo? ¿Y si necesitaba volver a verificar las coordenadas? «No se preocupe, señor Lewis», dijo el oficial López, notando su angustia. «Si alguien intenta comunicarse con usted, lo hará a través de la policía. Le informaremos de inmediato». Michael asintió, pero su desconfianza hacia los oficiales no hizo más que intensificarse. El resto del viaje en bote transcurrió en silencio. Cuando llegaron al muelle, los esperaban vehículos. Se trasladaron en un jeep hasta la estación de policía en San Gabriel. Al llegar, el oficial Cárdenas lo condujo a una pequeña sala. «Por favor, espere aquí mientras discutimos los próximos pasos». Antes de que se me cayera el teléfono, vi que las coordenadas apuntaban a algún lugar en Guaviare, cerca del Baupés, comentó Mijael. «Es correcto», respondió Cárdenas. «Pero debemos formular un plan de búsqueda adecuado. Esto es un trabajo para las autoridades. Usted no puede participar directamente». Michael deseaba protestar, pero se contuvo. Sabía que era mejor aparentar cooperación. «Entiendo», dijo. «Ya, solo». Se sentó en una mesa y tomó un bloc de notas amarillo y un bolígrafo del escritorio. Escribió lo que recordaba de las coordenadas: 2.3 de norte, 69.8 de oeste. Y junto a eso, una letra: N. Luego dobló el papel y lo guardó en su bolsillo. Mientras esperaba, su mente volvió al inicio de todo. Michael, Natalie y Chloe habían estado disfrutando unas vacaciones familiares en Colombia. Pasaron una semana explorando Bogotá y Cartagena, y luego decidieron dirigirse al Amazonas para lo que sería el punto culminante del viaje. El día que todo cambió, Michael se despertó con una intoxicación alimentaria grave por algo que había comido la noche anterior. Solo quedaban 3 días antes de su regreso a casa, y Chloe llevaba meses esperando el tour por la selva. «Deberían ir de todos modos», les dijo esa mañana, encorvado por los calambres estomacales. «El hotel dice que es seguro. Tomen muchas fotos para mí». «¿Estás seguro?», preguntó Natalie. «Podemos esperar hasta que te sientas mejor». «No, son solo unas horas, ¿cierto? Estaré bien cuando regresen. Me cuentan todo luego». Esa fue la última vez que las vio. El tour en canoa, reservado a través del mostrador del hotel, era una actividad turística estándar, breve, segura y guiada. Pero ni Natalie, ni Chloe, ni el guía regresaron. La puerta se abrió, sacando a Michael de sus pensamientos. Un oficial con una computadora portátil se le acercó. «Señor Lewis, tenemos información nueva», dijo. Michael siguió al oficial a una oficina cerrada, donde se presentó el detective Esteban Ríos. El detective cerró la puerta tras ellos y tomó asiento frente a la computadora. «Hemos confirmado algunos detalles sobre el guía que acompañó a su esposa e hija», comenzó. «Se llama Fabio Mendoza. No está registrado como guía oficial del hotel». Michael sintió cómo el estómago se le contraía. «¿Qué dice?» «No trabaja para ninguna agencia formal. Según gente del pueblo, hace trabajos esporádicos. A veces pesca, a veces hace favores para turistas». Ríos abrió unos archivos en su computadora.
También analizamos las condiciones del río ese día. No hubo tormentas y la corriente era normal. ¿Y qué hay de la canoa?, preguntó Michael. La encontramos dañada, sí, pero el patrón de rotura no corresponde a rocas ni a impacto con agua, explicó el detective mostrando fotos. Las astillas sugieren intervención humana. Michael se echó hacia atrás en la silla tratando de asimilarlo. ¿Está diciendo que fueron secuestradas por Mendoza? El detective se levantó, revisó el pasillo y cerró la puerta nuevamente. Se sentó y bajó la voz. No confío en todos los que trabajan aquí, señor Lewis. Necesito tener cuidado con lo que digo. Miró nuevamente hacia la puerta. Mi equipo escuchó rumores en el pueblo de Mendoza. Alguien vio a unas personas encontrando su cuerpo y llevándoselo, pero nadie quiso decir quiénes eran ni a dónde lo llevaron. Michael sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Está muerto? No podemos confirmarlo oficialmente, pero la mayoría de los lugareños lo cree, dijo el detective con expresión sombría. Técnicamente no debería decirle esto, pero usted merece saberlo. Y tengo razones para pensar que alguien aquí lo sabe y guarda silencio deliberadamente. Tiene sospechosos. Tengo, pero no pruebas. No puedo decir más por ahora. Michael pasó las manos por su cabello aún húmedo. Si mataron a Mendoza, ¿qué hay de Natalie y Chloe? ¿Están en peligro? No tenemos información de turistas asesinados, respondió Ríos. Los lugareños suelen evitar dañar a estadounidenses. Atrae demasiada atención, pero no puedo garantizar nada. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso?, preguntó Michael con desesperación contenida. Encontré coordenadas en un árbol, pero mi teléfono está arruinado. Los oficiales con los que estaba actuaron extraño cuando las vieron. Las cejas del detective Ríos se arquearon. ¿Cárdenas y López estuvieron con usted hoy? Michael asintió. Su reacción confirma mis sospechas, dijo Ríos. Michael sacó el papel de su bolsillo. Esto es lo que pude recordar. Ríos escribió las coordenadas en su computadora. Tras unos segundos, frunció el ceño. Toda esta zona es jungla densa. Señaló una sección verde en el mapa. Y algunas partes están vinculadas con rutas de narcotráfico. Si estas coordenadas son relevantes, eso explicaría por qué esos oficiales actuaban así. Michael lo miró con seriedad. ¿Puedo confiar en usted? Ríos lo miró directamente. No puedo responder eso con palabras, señor Lewis. Probablemente no me creería. Pero le mostraré mi historial. Giró la pantalla. Había registros detallados de 17 casos de corrupción policial que Ríos había investigado en la región, con sentencias ya dictadas. Tendrá que decidir usted si confía en mí. Michael escaneó los documentos. La meticulosidad, la consistencia y la transparencia eran evidentes. Confío en usted, dijo finalmente. Bien, respondió Ríos, pero escuche con atención. No podemos ir a esas coordenadas sin preparación. Es una zona peligrosa, no solo por la selva, sino por quien la controla. Si nos topamos con traficantes armados, podría terminar muy mal. Entonces, ¿qué hacemos? Mi familia podría estar ahí. Enviaré a mis hombres de confianza para integrarse a la expedición que Cárdenas y López están organizando. Ellos sabrán protegerlos si hace falta. ¿Usted no vendrá? No puedo, negó con la cabeza. Mi presencia levantaría sospechas. Aquí todos saben mi reputación. Si me uno a una expedición liderada por 2 oficiales a los que ya investigué, antes sabrán que algo no cuadra. Le puso una mano en el hombro. Pero le prometo que puede confiar en mis agentes. Han trabajado conmigo durante años. Michael asintió lentamente. Entiendo. Regrese a la sala de espera y actúe como si no supiera nada de esta conversación, indicó el detective. Michael obedeció. Su mente giraba con la nueva información.
¿Hasta dónde llegaba esta red de corrupción? ¿Cuántos más estaban implicados? Pasaron menos de 20 minutos cuando Cárdenas y López regresaron. «Señor Lewis», dijo Cárdenas, «hemos desarrollado un plan para continuar la búsqueda». Michael levantó la vista fingiendo neutralidad. «Excelente noticia». «Visitaremos una aldea cercana a las coordenadas», explicó López. «Estableceremos un campamento base y enviaremos equipos de búsqueda desde ahí». «Usted puede acompañarnos», agregó Cárdenas, «pero deberá seguir nuestro liderazgo. No podemos poner en riesgo su seguridad, ya que avalamos su presencia en el país». «Por supuesto», aceptó Michael, en línea con lo que había acordado. «Con Ríos. Agradezco su ayuda». Tras reunir los suministros y hacer los preparativos finales, partieron rumbo al pueblo que servirá como base de operaciones. Michael se enteró de que viajarían en 2 vehículos policiales tipo Jeep, acompañados por 5 agentes, todos seleccionados personalmente por los oficiales Cárdenas y López. Justo antes de partir, el detective Ríos le susurró a Michael que enviaría un equipo de respaldo con sus propios hombres, los cuales llegarían después de forma discreta sin que los demás lo supieran. El viaje hasta el pueblo, llamado San Rafael, duró cerca de 3 horas por caminos irregulares y casi intransitables. La densa vegetación de la selva ocasionalmente se abría en claros, pero en su mayoría avanzaban por túneles verdes de ramas y hojas. El camino no era más que una secuencia de huellas marcadas por neumáticos. Para cuando llegaron, Michael estaba visiblemente mareado por el constante bamboleo del vehículo. El oficial López, al notar su incomodidad, le ofreció una pastilla para las náuseas. «Muchos turistas se marean en estos caminos», comentó con amabilidad. Michael tomó la pastilla, pero no la tragó. En su lugar, la mantuvo escondida en la mano. Su confianza en estos oficiales se había evaporado por completo. San Rafael era poco más que un conjunto de estructuras de madera asentadas junto a la orilla del río. Niños jugaban en las calles de tierra y algunos hombres mayores observaban los vehículos policiales con indiferencia. Nadie saludó, nadie sonrió. «Los lugareños aquí son muy reservados», explicó el oficial Cárdenas mientras descargaban el equipo. «No lo tome como algo personal». Michael fue conducido a su alojamiento temporal, una pequeña habitación dentro de la casa de una familia local. El espacio era modesto, pero limpio, con una cama angosta, una mesa y una silla de madera. La familia anfitriona apenas lo miró mientras el oficial López explicaba los arreglos. Sus rostros eran impenetrables. «Ya casi anochece», dijo el oficial Cárdenas. «Comenzaremos la búsqueda mañana temprano. Descanse, señor Lewis». Una vez solo, Michael dejó la pastilla sobre la mesa. Aún reacio a ingerir cualquier cosa que viniera de los oficiales, esperó en silencio a que su cuerpo se estabilizara. Sus náuseas disminuyeron gradualmente mientras trataba de calmar su mente acelerada. La habitación quedó en penumbra conforme caía la noche. La única fuente de luz era una pequeña lámpara de aceite sobre la mesa. No había electricidad. Michael se recostó en la cama sin esperar poder dormir. Su mente estaba demasiado inquieta. Cada crujido en la casa de madera lo hacía tensarse. Cada sonido lejano lo hacía preguntarse si Natalie y Chloe estaban cerca. ¿Seguirían con vida? Debió haberse quedado dormido a pesar de la ansiedad, porque lo siguiente que supo fue que un chirrido leve lo despertó. La puerta de su habitación se abrió lentamente y en la tenue luz una figura entró silenciosamente. Antes de que pudiera reaccionar, el intruso se le abalanzó, presionando una almohada contra su rostro.
Michael luchó con desesperación, intentando zafarse, pero el hombre tenía una fuerza abrumadora. Luego sintió otro par de manos agarrándole las piernas y los brazos. Eran dos atacantes, trabajando juntos. Siguió forcejeando, su cuerpo resistiéndose al sofocamiento, su visión oscureciéndose por la falta de oxígeno. Su fuerza se reducía con cada segundo. Las manchas negras en su campo visual bailaban sin control. Sus movimientos se volvieron erráticos, sin coordinación. Lo último que escuchó antes de perder el conocimiento fue la voz de uno de los hombres, susurrando en español: «Asegúrate de que no despierte hasta que lleguemos al campamento», y luego la oscuridad lo envolvió. Cuando la conciencia regresó, lo hizo en oleadas confusas. Su mente emergía lentamente de la negrura, flotando en 1900 un estado de niebla. Su cabeza palpitaba y su boca estaba completamente seca. Intentó moverse, pero sus extremidades no le respondían del todo. La visión se le aclaraba poco a poco. Estaba en un espacio apenas iluminado. La luz provenía de arriba, filtrándose a través de lo que parecían ser barras metálicas. Estaba acostado sobre tierra húmeda y fría, una celda subterránea. Con esfuerzo se obligó a sentarse, miró hacia arriba y distinguió figuras moviéndose en el nivel superior. Sus sombras se proyectaban sobre las barras. «Hola», llamó con voz ronca. «¿Hay alguien ahí? Necesito ayuda». Una piedra pequeña y dura fue arrojada desde arriba, golpeándole el hombro. Michael se cubrió instintivamente. «Oye», gritó otra vez. Otra piedra aterrizó cerca de su cabeza. «Es inútil», dijo una voz desde la oscuridad. Michael se giró bruscamente. No se había dado cuenta de que no estaba solo. En un rincón de la celda, una figura se incorporaba. A medida que sus ojos se adaptaban, distinguió a un hombre de unos 30 años, con aspecto desaliñado, ropa sucia y rostro magullado. «¿Quién eres?», preguntó Michael en voz baja. «Mi nombre no importa aquí», respondió el hombre en inglés, con acento. «Los dos estamos atrapados en lo mismo. Esto es un laboratorio de drogas». «¿Laboratorio de drogas? ¿Dónde estamos?» «Escondido en lo más profundo de la selva, donde las autoridades no buscan o no quieren buscar», respondió con amargura. «Pero yo vine con policías», dijo Michael confundido. «Llegamos a un pueblo. Estaban conmigo». El hombre soltó una risa seca. «Policías, tal vez lo eran, tal vez no, aquí da igual. Muchos trabajan para los carteles. A veces les pagan para mirar a otro lado, o para entregar gente como tú. La sangre se le heló. ¿Todo este tiempo lo habían estado llevando directamente al enemigo?» Michael estudió al hombre con más atención. Eres Fabio Mendoza, ¿verdad?» El hombre se tensó, sorprendido. «¿Cómo sabes mi nombre?» «Soy Michael Lewis. Mi esposa Natalie y mi hija Chloe estaban contigo hace 9 semanas en un tour. Todos ustedes desaparecieron». Los ojos de Mendoza se agrandaron al comprender. «¿Eres el esposo de Natalie?» «El americano?» «Sí», afirmó Michael con urgencia. «¿Sabes dónde están? ¿Están vivas?» Mendoza asintió con lentitud. «He escuchado sus voces. Caminan por encima de nosotros a veces, cerca de las barras, pero hace 3 días que no las oigo. Esta gente mueve a los prisioneros constantemente. No sé dónde están ahora». Alivio y temor se mezclaron en el pecho de Michael. Saber que su familia estaba o había estado viva, pero prisionera de un cartel de drogas, era una verdad difícil de soportar. «¿Qué ocurrió ese día en el río?», preguntó. «¿Cómo terminaron aquí?». Antes de que Mendoza pudiera responder, se escuchó el sonido metálico de una compuerta abriéndose. Ambos alzaron la vista. Una rejilla fue retirada y una escalera de cuerda descendió desde arriba. «¡Mendoza! ¡Arriba!», ordenó una voz en español. Mendoza se levantó con resignación.
Michael también trató de acercarse a la escalera, desesperado por salir. Pero uno de los hombres arriba le lanzó una fuerte patada al pecho, devolviéndolo al suelo. «Espera tu turno», gruñó el hombre en inglés. «Ya vendremos por ti». Mendoza subió por la cuerda y desapareció en la abertura. Michael escuchó voces, pero no alcanzaba a entender lo que decían, hasta que una frase en inglés lo hizo congelarse. «Este es tu último día, Mendoza. El comprador ya está listo para ti. No te preocupes, te cortarán bien bonito. Tráfico de órganos». El impacto de esa revelación fue como un golpe físico. No solo estaban produciendo drogas, también estaban extrayendo y vendiendo órganos humanos. Antes de que pudiera procesar completamente la idea, la rejilla volvió a abrirse. Otro hombre apareció, esta vez armado. «Tú también, arriba», ordenó, dejando caer la cuerda. «Muchos compradores, mucho dinero», apuntó con el arma. «Intenta algo y disparo». Michael subió por la escalera con manos temblorosas. Emergió en una estructura tipo almacén, barriles, herramientas, sustancias químicas. Una instalación de procesamiento de cocaína, justo como había dicho Mendoza. A pocos metros vio a Fabio rodeado por guardias. También había otras personas con aspecto débil, demacradas, visiblemente cautivas. Todos eran empujados hacia un camión, y entonces los vio. Desde otro vehículo, atadas y sucias, Natalie y Chloe eran escoltadas por dos hombres armados. Michael apenas alcanzó a gritar: «¡Natalie! ¡Chloe!». Ambas se giraron al sonido de su voz. Sus ojos se agrandaron al reconocerlo. En ese momento fugaz, sus miradas se encontraron. Chloe parecía a punto de llorar. Natalie estaba irreconocible. Su rostro vacío, sin expresión. Pero antes de que pudiera moverse, el guardia más cercano lo golpeó con la culata del rifle, haciéndolo caer al suelo del camión. Sangre cálida comenzó a gotearle de la nariz. El motor rugió. El camión empezó a avanzar, llevándolo a él, a Mendoza y a otros prisioneros hacia la selva. Mientras los árboles pasaban a su alrededor, solo una cosa dominaba los pensamientos de Michael: estaban vivas, y no las perdería de nuevo. Michael permanecía en el suelo del camión, sangre escurriendo de su nariz, mientras éste avanzaba a toda velocidad a través de la densa selva. A su alrededor, los otros prisioneros, incluido Fabio Mendoza, iban encadenados o vigilados por dos hombres armados, sentados en los bancos de metal que flanqueaban los laterales del vehículo. La imagen de Natalie y Chloe, delgadas, sucias, pero vivas, ardía en su mente. 9 semanas de incertidumbre, 9 semanas de miedo, y ahora, tras un breve instante de contacto visual, habían sido separados de nuevo. Michael respiró hondo. No podía permitirse caer en el pánico. Había visto una debilidad en uno de los guardias, el más joven, nervioso, apenas en sus 20 y tantos. Sujetaba su arma con manos que temblaban levemente con el movimiento del camión. Michael sabía que esa era su única oportunidad. Mientras el camión se desplazaba por un tramo particularmente inestable, se abalanzó hacia adelante, agarrando la muñeca del joven y torciéndola hacia arriba. El arma se disparó en medio del forcejeo, el proyectil atravesando el techo de lona. El caos estalló. Los demás prisioneros se agacharon. Michael, impulsado por una fuerza desesperada, le dio un rodillazo al guardia, haciéndolo caer. Le arrebató la pistola de la mano y apuntó de inmediato al segundo guardia. «¡Suéltala!», gritó. Ahora, en ese segundo de vacilación, Fabio y 2 prisioneros más se lanzaron sobre el segundo guardia. El conductor, al darse cuenta del desorden, giró bruscamente el volante. El camión dio un giro salvaje. Se oyeron disparos. Uno de los prisioneros gritó y cayó, una mancha roja extendiéndose en su camisa. «¡Salten!», gritó Michael, empujando a Fabio hacia la parte trasera. «¡Todos salten ahora!».
Sin dudarlo, los prisioneros saltaron del camión en movimiento, rodando por el suelo de tierra. Michael fue el último en lanzarse, golpeando el suelo con fuerza. Sintió un dolor agudo en el hombro, pero logró levantarse. El camión se detuvo 50 metros más adelante. El conductor y su copiloto salieron rápidamente, armas en mano. Michael corrió hacia la maleza, internándose en la selva. Usaba los árboles como cobertura. Tenía que regresar. Tenía que encontrar a Natalie y Chloe antes de que las trasladaran. Nuevamente, un grito desde atrás confirmó que lo habían visto. Una bala silbó cerca, astillando un tronco. Michael zigzagueó, aumentando la distancia, hasta que estuvo seguro de haber escapado de inmediato. Se detuvo a recuperar el aliento. Sacó la pistola del guardia. Quedaban 6 balas. No era mucho, pero era algo. Usando la posición del sol como guía, comenzó a desplazarse hacia donde creía que se encontraba el complejo. Si su suposición era correcta, el segundo camión con su familia aún estaría allí. Después de unos 15 minutos de avance cuidadoso, Michael divisó un claro. Se agazapó detrás de un árbol caído. Desde ahí observó. El complejo de drogas era más grande de lo que había creído. Una serie de estructuras estaban rodeadas por una cerca de eslabones metálicos. Hombres armados patrullaban el perímetro. Camiones entraban y salían. Michael buscó con la mirada. El camión que transportaba a Natalie y Chloe ya no estaba donde lo había visto antes. Temía haber llegado demasiado tarde, pero entonces lo vio. Estaban siendo trasladadas del edificio principal a otro camión más moderno. 2 guardias las escoltaban y un hombre bien vestido, claramente un superior, supervisaba todo desde cerca, flanqueado por guardaespaldas de traje oscuro. Era evidente que una transacción estaba por llevarse a cabo. Un alboroto en la entrada del complejo distrajo a varios de los guardias. Gritos, señalamientos hacia la selva. Michael entendió. El conductor había regresado e informado del escape. Tenía que actuar ahora. Se mantuvo bajo, rodeando el perímetro hasta hallar un punto vulnerable. En la parte trasera, donde la vegetación crecía más cerca de la cerca, un solo guardia patrullaba. Esperó hasta que el hombre le dio la espalda y corrió, deslizándose por una sección reparada deficientemente. Ya dentro, se pegó contra la pared del edificio más cercano. Localizó una tienda improvisada cubierta con lona. Algo familiar en su interior captó su atención. Su mochila. Entró sigilosamente. Dentro, sobre una mesa, estaban su mochila, su teléfono y la batería. Con rapidez, metió todo en su bolso. También encontró, todavía allí, el fragmento de madera afilado que había recogido en el bosque. Lo guardó en el bolsillo. Se ocultó detrás del edificio justo cuando unas voces se acercaban. A través de una abertura en los paneles, vio cómo Natalie y Chloe eran subidas al nuevo camión. Se veían exhaustas, la ropa sucia, la cara de Chloe marcada por lágrimas. Natalie aún parecía completamente desconectada, como si su mente estuviera ausente. Michael sintió que se le rompía algo por dentro. ¿Qué habrían soportado estas semanas? El motor del camión se encendió. Era ahora o nunca. Michael colocó la batería en su teléfono y presionó el botón de encendido. Para su sorpresa, la pantalla parpadeó y cobró vida. Había daño visible, líneas, manchas y errores en la sensibilidad táctil, pero funcionaba. Se agachó detrás de un cobertizo y marcó un número de emergencia, esperando que la señal alcanzara. Servicios de emergencia. ¿Cuál es su emergencia? Mi nombre es Michael Lewis, susurró con urgencia. Soy ciudadano estadounidense. He sido secuestrado por un cartel de drogas en Guaviare. También tienen a mi esposa e hija. Por favor, comuníqueme con el detective. Esteban Ríos en San Gabriel.
Hay policías corruptos involucrados. Manténgase en línea, señor, dijo el operador. Intentaremos rastrear su ubicación. Mi teléfono está dañado, explicó. Podría apagarse en cualquier momento. Voy a mantener la línea abierta mientras pueda. Mientras hablaba, Michael siguió al camión desde una distancia segura. Este avanzaba lentamente por el sendero selvático, lo que le permitía mantenerse cerca. «Veo una estructura adelante», informó al operador. «Parece otro puesto del cartel. El equipo del detective Ríos está cerca de su ubicación», respondió el operador. «Llegarán pronto». Pero la señal comenzó a fallar. La estática dominaba la llamada hasta que finalmente se cortó. Michael apretó el teléfono con frustración. Estaba solo otra vez, pero más cerca que nunca de su familia. El dosel se aclaraba. La nueva instalación era más sólida. Un edificio de concreto con techo de lámina metálica y ventanas enrejadas. Una cerca alta rodeaba el perímetro, y guardias estaban apostados a intervalos regulares. El camión que transportaba a Natalie y Chloe se detuvo junto a una plataforma de carga. Desde su escondite entre los arbustos, Michael los observó. Las mujeres fueron escoltadas al interior del edificio. A través de una puerta abierta, Michael las vio pasar por un pasillo vigilado por 2 guardias. Este lugar era más pequeño, con menos personal, lo cual podría jugar a su favor, pero seguía estando claramente superado en número. En ese momento, un elegante SUV negro entró sin detenerse en el punto de seguridad. Claramente eran visitantes esperados. Se estacionó cerca de la entrada. Un hombre bien vestido descendió del lado del pasajero, llevando un maletín de cuero. Lo seguían 2 guardaespaldas con trajes oscuros. Michael observó con creciente alarma. Era evidente que estaba a punto de concretarse una venta. Vio cómo el visitante y el líder del complejo se saludaban, intercambiaban unas palabras y entraban, y juntos al edificio. No podía esperar más. Con la pistola aún en su poder, Michael rodeó el edificio en busca de una entrada menos protegida. Encontró un punto débil cerca del muro posterior, donde la selva llegaba justo hasta la cerca. Un guardia patrullaba solo esa zona. Esperó. Cuando el guardia le dio la espalda, cruzó rápido hacia un hueco en la malla, agachándose y deslizándose hacia adentro, rompiendo aún más su camisa en el proceso. Una vez dentro, se pegó a la pared y se acercó hacia la puerta donde habían entrado Natalie y Chloe. Su corazón golpeaba tan fuerte que pensaba que podrían oírlo. Desde adentro pudo oír la conversación. Las voces del jefe del complejo y del comprador discutían detalles. «Mercancía de calidad», decía el comprador. «Especialmente la niña, saludable, perfecta para nuestros clientes». «La mujer también tiene valor», respondió el jefe. «Los órganos de adultos sanos pagan bien». Michael sintió náuseas. Estaban hablando de su esposa e hija como si fueran simples bienes. La rabia sobrepasó el miedo. Se acercó a la entrada, levantó el arma y entró con determinación. «Déjenlas ir», ordenó con voz firme. Todos en la sala se congelaron. El jefe, el comprador, los guardaespaldas. Uno de ellos ya alcanzaba su arma. «No se muevan», gritó Michael, apuntando al jefe. «Diles a tus hombres que se alejen o disparo». El jefe levantó las manos lentamente, una mirada calculadora en los ojos. «Estás cometiendo un error», dijo con frialdad. «Hay 20 hombres fuera. No saldrás con vida de aquí». El comprador lo miró irritado. «Esto no es mi problema. Nuestro trato se cancela. No quiero problemas». Hizo un gesto a sus guardaespaldas y comenzó a moverse hacia la salida. «Nadie se va», advirtió Michael, girando el arma hacia ellos. Uno de los guardaespaldas se le echó encima. El arma se disparó. La bala atravesó el techo. El caos estalló. Michael fue derribado al suelo. Uno de los hombres lo sujetaba, trataba de quitarle el arma. La puerta se abrió violentamente. «¡Policía! ¡Nadie se mueva!».
gritó una voz conocida en español. Fabio Mendoza, con un equipo de agentes armados, entraba al recinto. Las armas apuntaban a los criminales. El fuego cruzado estalló en el pequeño espacio. Michael, aún inmovilizado por uno de los guardias, se liberó aprovechando la confusión. A un lado, un traficante intentaba flanquear a los agentes. Michael lo embistió, ambos cayendo contra unas cajas. El guardia se recuperó y lo empujó contra el suelo, colocándole el antebrazo sobre la garganta. Las manchas negras volvían a bailar ante sus ojos. Entonces lo recordó. El fragmento de madera. Metió la mano en su bolsillo, lo sacó y lo clavó con fuerza en el muslo del guardia. El hombre gritó, soltándolo. Michael se arrastró, recuperó una pistola del suelo y se reincorporó. El combate continuaba en el salón. Algunos traficantes ya se rendían, otros huían hacia el fondo del edificio. Pero Michael solo tenía una prioridad: encontrar a Natalie y Chloe. Michael salió del salón principal y se adentró por el pasillo donde había visto a Natalie y Chloe ser llevadas momentos antes. Al final del corredor, dos guardias estaban parados frente a una puerta. Se miraban entre sí con nerviosismo, sin saber si unirse al tiroteo o mantenerse firmes. Cuando vieron a Michael acercarse con un arma, sus dudas se disiparon. Ambos levantaron sus armas. Michael disparó 2 veces. Uno de los guardias cayó al instante. El otro retrocedió herido, pero aún en pie, intentando apuntar. Antes de que pudiera disparar, un disparo lo atravesó desde un ángulo diferente. El segundo guardia colapsó. Detrás de él, de pie en el pasillo, estaba Fabio Mendoza con una pistola aún humeante. ¿Tu familia está ahí?, preguntó señalando la puerta. Michael asintió. No podía hablar, la emoción le cerraba la garganta. Entonces, vamos a sacarlas, dijo Mendoza. Juntos se acercaron a la puerta. Estaba cerrada, pero con una patada fuerte de Fabio la derribaron. Dentro, Natalie y Chloe estaban atadas a sillas. Sus ojos se abrieron como platos ante la irrupción repentina. Chloe soltó un sollozo al reconocer a su padre. Natalie, sin embargo, parecía congelada, desconectada de lo que sucedía. «¡Papá!», lloró Chloe. Michael corrió hacia ella y comenzó a desatar las cuerdas de sus muñecas. «Te encontré, te lo prometí. Nunca dejé de buscarte. Pensé que nunca nos ibas a encontrar», susurró Chloe entre lágrimas. Una vez libre, Chloe se lanzó al cuello de su padre, abrazándolo con fuerza. Michael la sostuvo con ambos brazos, como si temiera que pudiera desaparecer. Mientras tanto, Fabio desataba a Natalie. Michael alzó la vista y la miró. Su rostro seguía inexpresivo. Tenía la mirada vacía, como si no pudiera comprender del todo que estaba viendo a su esposo. «Natalie», susurró Michael acercándose. «Soy yo. Estoy aquí». Ella parpadeó lentamente. Lágrimas comenzaron a llenarle los ojos. «Michael», murmuró con la voz áspera, como si no hubiera hablado en días. Michael acarició su rostro con delicadeza. «Estás a salvo. Las encontré». Antes de que pudieran decir más, un estruendo de motores se escuchó desde afuera. Michael se acercó a una ventana con barrotes y vio varios vehículos policiales entrando al complejo. Agentes armados descendían rápidamente, rodeando el lugar. «Los refuerzos llegaron», anunció Fabio. «Es hora de salir de aquí». Salieron del cuarto y regresaron al pasillo, con Chloe aferrada al brazo de su padre. Al pasar por el salón principal, vieron a varios traficantes siendo esposados y conducidos al exterior. El comprador del cartel estaba entre ellos. Su elegante traje estaba cubierto de polvo, su rostro crispado por la rabia. Fue empujado hacia uno de los vehículos por los agentes. Afuera, la escena era caótica pero controlada. El complejo había sido completamente tomado por las fuerzas de seguridad.
Michael divisó a uno de los agentes del equipo del detective Ríos, quien se le acercó con un teléfono satelital en la mano. «Señor Lewis», dijo el agente, «el detective Ríos desea hablar con usted». Michael tomó el teléfono, sosteniendo con firmeza la mano de Chloe. «Michael, ¿estás bien?», preguntó la voz del detective. «Estamos vivos», respondió Michael con la voz cargada de emoción. Todos sus hombres llegaron justo a tiempo. «Me alegra escucharlo», dijo. «Ríos, mi equipo también ha asegurado la otra instalación. 5 oficiales corruptos están bajo custodia. El resto del cartel ha sido arrestado o está siendo perseguido». «Gracias», dijo Michael simplemente. Sabía que esas palabras no eran suficientes para todo lo que ese hombre había hecho. «Una ambulancia ya está en camino a su ubicación», continuó Ríos. «Nos vemos pronto en la estación». Michael le devolvió el teléfono al agente y se volvió hacia Natalie y Chloe. Las abrazó a ambas con fuerza, sin querer soltarlas ni un segundo. Un médico se les acercó, indicando que debían revisar su estado físico. Natalie fue guiada hacia uno de los vehículos. Mientras tanto, Michael observó cómo Fabio Mendoza hablaba con varios oficiales, señalando hacia las estructuras. «¿Está colaborando con la policía?», preguntó Michael a uno de 1200 los agentes cercanos. «Sí», respondió el oficial. «Después de escapar del camión con usted, encontró a una de nuestras patrullas y los guió hasta aquí». Michael asintió en silencio. Anotó mentalmente agradecerle apropiadamente cuando tuviera la oportunidad. Fuera cuales fueran sus motivos iniciales, Fabio les había salvado la vida. Cuando el convoy de vehículos comenzó a prepararse para salir, Michael subió junto a Natalie y Chloe a una unidad médica. Mientras partían hacia San Gabriel, el sol descendía entre los árboles de la selva. El viaje de regreso a la civilización había comenzado. La pesadilla aún no había terminado. Las cicatrices físicas y mentales tardarían en sanar, pero estaban vivos, estaban juntos, y por ahora eso era suficiente.